Bien, una vez tenemos nuestra animación lista, ahora tenemos que ir mejorando un poco más el movimiento del péndulo. Vemos que tiene una dirección hacia adelante, pero por lo general cuando un objeto lleva cierta velocidad, suele haber un pequeño rebote y se regresa, se pasa ligeramente del punto en el que originalmente se quiere llegar y cuando se pasa se regresa posteriormente hasta llegar al punto original y eso da la sensación de que va a una velocidad mayor y por lo tanto hay un pequeño desajuste en la ubicación final. Entonces, para poder dar esa sensación o esa idea, pues lo primero es que tenemos que aumentar nuestra línea de tiempo porque en 24 pues es muy poco. Vamos a llevarlo a unos 50 fotogramas solo como cálculo y en este caso pues a lo mejor el 24 que llega hasta este punto pues está bastante bien, pero tal vez nos gustaría que aquí en 24 se pase un poco y después a lo mejor en 28 es que llega a la ubicación que queremos. Con ello pues podemos probar qué es lo que tenemos hasta ahorita y ver si está funcionando bien. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver cómo parece que llega a una ubicación pero se pasa ligeramente y entonces regresa a donde originalmente quería estar. Y esto también lo vamos a tomar mucho en cuenta para poder animar las acciones secundarias del resto del péndulo. Bien, y para ello, pues lo primero es empezar a animar la rotación de dicho péndulo. Y para ello, bueno, tenemos la opción de ir rotando parte por parte hasta obtener una rotación. Pero Maya nos da la oportunidad de hacer una rotación mucho más orgánica y suave si nosotros seleccionamos de uno en uno y además en orden todas y cada una de las curvas. Entonces nosotros vamos a poder acceder a este tipo de rotación que conocemos con el nombre de rotación local. Entonces, bueno, lo primero es definir hacia dónde va a rotar el objeto. Y como hemos dicho, pues son objetos secundarios, pues van a depender mucho del objeto principal o el objeto primario, que es el de la base. Lo primero que vamos a hacer es ubicar o vamos a guardar los fotogramas de rotación y para ello le vamos a dar a Shift R. Perdón, Shift E, que es el de rotación. Y bueno, vamos a empezar a guardar la posición original en 0, tal cual está, porque ahí todavía nos está moviendo el objeto. Y conforme empieza a avanzar hacia adelante, es que nosotros vamos a darle la rotación en lado contrario al que va la base, ¿sí? Para dar la sensación de que se está moviendo el objeto. Aquí podemos tal vez hacer incluso un poquito más notorio esa rotación. Tal vez esta hasta podríamos bajarlo un poco para que no se note que empieza tan esquinado, con tantos ángulos de rotación. Entonces ahí podemos ir ajustando siempre y cuando lo hagamos sobre el fotograma clave en el que estábamos originalmente, para que no nos empiece a crear demasiados fotogramas clave, más de los necesarios. Entonces ahí podemos ir dándole la ubicación. ¿Sí? Ahí podemos ir levantando todavía un poco más. Y de aquí lo importante es notar que aunque el objeto ya está regresando, debe de haber como un desfase de movimiento, ¿no? Mientras el objeto ya está regresando, el péndulo todavía sigue con la fuerza del movimiento original de traslación. Entonces como que le cuesta un poco más de trabajo y de tiempo adaptarse a esa nueva ubicación del péndulo. Muy bien.
Aquí, bueno, llega hasta un extremo hacia arriba y posteriormente pues ya va a ir rotando poco a poco. Y ahí ya lo vamos obteniendo. Bien, vamos a reproducir nuestra animación, a ver qué es lo que obtenemos hasta ahorita, y podemos empezar después a editar en donde hayamos visto que no lo está haciendo correctamente. Por ejemplo, en este caso vemos que tarda bastante en dar la vuelta hacia el otro lado del péndulo. Entonces ahí tendríamos que editar nosotros. Ahora, ¿qué herramienta es la que vamos a usar? Bueno, en este caso, más que una herramienta, es un panel que nos va a ayudar, que es, para ello nos vamos a Window, Animation, Docksheet, y el Docksheet nos va a mostrar todos los fotogramas clave de los elementos que hayamos usado. En este caso tenemos los tres seleccionados, que es el círculo de abajo con el péndulo 1, el círculo del péndulo 2 y el círculo de la base, perdón, no de la base, sino del, una de las tres cadenas que forman el péndulo, en este caso el péndulo 3. Entonces, cada una de ellas se va guardando a lo largo del tiempo. Ahora, si yo quisiera pues hacer disminuir el tiempo entre esta posición y la otra, yo tendría que mover los fotogramas clave para que se peguen un poco más y no duren demasiado tiempo. Incluso tal vez convendría moverlos todavía un poco más los tres. Entonces vamos a hacer un marco de selección y los vamos desplazando, y con ello es una forma muy fácil de mover fotogramas clave y de reparar lo que nosotros consideremos que no salió del todo bien. Aquí podremos también hacer un marco de selección y vamos ajustando hasta que consigamos una animación mucho más adecuada para la velocidad del objeto principal. Recuerden que todo va con base pues a la base del péndulo. Es la que va a determinarnos la velocidad a la que debe de ir rotando cada uno de los elementos que conforman el péndulo. Ahí más o menos ya tenemos la ubicación. Y bueno, volvemos a reproducir a ver si estamos obteniendo un mejor resultado que antes. Bueno, aquí pasa todo muy rápido, pero bueno, podemos ir dándole todavía un poquito más de distancia ya en los últimos rotaciones. Volvemos a probar. Y ahí estamos obteniendo un mejor resultado. Bien, entonces rota hacia este lado, y cuando esté en esta posición es que debemos de empezar nosotros a fijarnos sobre hasta qué punto llegó en altura el péndulo. A lo mejor y aquí sí podríamos todavía jugar un poco más para que llegue todavía mucho más alto, porque lleva una velocidad aún bastante marcada, y a partir de aquí, conforme vaya pasando el tiempo, pues el péndulo va a ir rotando cada vez menos hasta llegar a un punto estático.